Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos arrancando una nueva emisión de esto que es el informativo, como siempre de Esquina Imagen, el canal de la familia. Bueno, una noche que está bastante fresca ya, está llegando el otoño paulatinamente a nuestra región y eso produce un descenso importante de la temperatura, algo que se estaba esperando ya en la localidad y también en la provincia y obviamente en todo el país y en esta región del hemisferio, pero que también conlleva a una preocupación por el tema del descenso de temperatura, habida cuenta que puede afectar también, como lo viene haciendo este virus que se ha fomentado en todo el mundo, también las vías respiratorias, con alguna posible gripe que pueda ocurrir también de esas gripes comunes, digamos, en nuestra región. Vamos a estar en contacto después de comenzar nuestro programa directamente con el doctor Pablo Candás, que nos está observando, que nos está escuchando también allí en la localidad de Oviedo, España. Le queremos agradecer al doctor Pablo Candás, por eso vamos derecho a conversar con él, este contacto en el comienzo de este informativo del día de hoy, información que viene desde el exterior con un esquinense. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, Ángel, ¿cómo están? Buenas noches, Gira. Bueno, Pablo, coméntenos cómo es el trabajo que vienen realizando ustedes allí en esta localidad. Como me decía, es la capital de una provincia muy importante de España y esto conlleva a que debe haber una población muy importante, también una gran cantidad de población, digamos, que por ahí está afectada por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y por supuesto esto conlleva también a un trabajo más importante de lo que es la parte de salud, ¿no? Sí, bueno, en principio un poco comentar mi trabajo. Yo soy anestesista y estoy en un campo, justamente uno de los campos de los profesionales que estamos involucrados en el tema del tratamiento de los pacientes afectados por este virus, ¿no? Sobre todo los pacientes que pasan a una fase más grave, donde afectan los pulmones y donde las personas necesitan un respirador, y no solo un respirador, sino que también un tratamiento específico para lo que genera este virus. Entonces, claro, a mí como especialista me toca de lleno el tratamiento y el estar en contacto con estos pacientes y con todos los cuidados que eso requiere. En primera medida, acá en España, el foco principalmente se ha dado en tres zonas, digamos, de mayor población y industrializados, por así decirlo, que son donde más movimiento y contactos hubo por el flujo de personas que van y vienen de movimiento dentro de Europa y del mundo, por el tema del mercado global y del movimiento, ¿no?, de personas por empresas multinacionales. Una es Madrid, otra es Barcelona y otra es el País Vasco. En estas ciudades son donde más casos hubo y donde más, digamos, afectada estuvo el sistema sanitario respecto a esto. Respecto, no sé si tú me vas marcando el Sí, tiempo, pero bueno, doctor, le quería consultar, porque es muy interesante saber el tema de cuál es esa fase crítica que tienen los que están afectados por el virus. Usted justamente actúa en ese momento tan específico, sí. digamos, del avance de la enfermedad, porque recurren a su servicio cuando tienen que entubar seguramente a la persona para anestesiar la parte de vías respiratorias para que lo que se conoce como el respirador artificial o el entubamiento para brindarle el oxígeno ingrese a los pulmones, ¿no? Claro, sí. Básicamente, a ver, para la tranquilidad de la población que lo está escuchando, eh, digamos, en cierta medida, este virus que ha generado una pandemia ha afectado a tanta gente que quizás el número de personas, digamos, de personas afectadas gravemente es un número llamativo, pero es menor con respecto a la cantidad que se ha infectado de gente. En realidad, para resumir,
no es que todas las personas que se vayan a infectar del virus vayan a reaccionar de la misma manera. Es más, la mayoría de la gente se va a infectar y quizás ni se entere. Sobre todo las personas más jóvenes, las personas que tienen, en cierta medida, no sufren de enfermedades inmunodeprimidas, o pacientes diabéticos o hipertensos, que parece que hay alguna determinada relación con respecto a la infectividad del virus y la afección a este tipo de pacientes, ¿no? Inmunodeprimidos, hipertensos, no todos tampoco los hipertensos, pero bueno, hipertensos, diabéticos, con sobrepeso. Pero bueno, resumiendo, en la fase que me toca a mí es una fase, por suerte, ya digo, de una población minoritaria de la que realmente se infecta, y sí requiere de tratamientos intensivos, y nos hemos dado cuenta que este virus lo que tiene es que a la gente que realmente le afecta y afecta seriamente los pulmones, es una enfermedad de muy rápido avance y que rápidamente lleva a un fallo multiorgánico de los pacientes con la muerte, a pesar de la respiración artificial y de todos los tratamientos que se hacen. La consulta es, le digo, porque mucha gente se relaja, dice a mí no me va a tocar. Acá en Corrientes conocía la frase de algo hay que morir, y entonces Sí. como que en muchos casos no respetan la cuarentena, creen que esto le toca a las personas mayores y nada más, a los mayores de 65 años, y como que empiezan a aflojar un poco en cuanto a resguardarse en sus hogares, a tratar de respetar lo que es el aislamiento. Y Y a eso no quería llegar. Yo, mira, para hacer tu resumen más rápido, a ver, el tratamiento, por así decirlo, podrían ser tres fases, o tratamiento, el tratamiento específico, ¿no? Uno, el más importante, que la medicina lo conoce desde la existencia y que todo el mundo lo sabe, la población sabe, es el preventivo, que es el que estamos haciendo. El confinamiento es importante, principalmente porque si bien es baja la población que va a necesitar un tratamiento intensivo, pero esa población, si mayoritariamente la gente se infecta muy de golpe vamos a tener esos pacientes que necesitan un tratamiento intensivo. Y no hay ningún sistema sanitario, por más bueno que sea, que pueda soportar esa carga de trabajo. Porque también he escuchado en muchos lugares el tema de la importancia de los respiradores. He escuchado un programa o he visto un vídeo ahí de comentarios de médicos en esquina, de que tener una cierta cantidad de respiradores en números muy bajos, si uno sacaba las estadísticas de la gente que lo iba a necesitar. Pero quizás no es una cuestión de tener más respiradores, sino es una cuestión de que esos respiradores estén libres y vayan cubriendo la necesidad en el tiempo. Eso se logra con el primer tratamiento, que lo que estamos hablando es prevención. La prevención es el aislamiento, porque uno, cuando se aísla, evita la transmisión del virus entre distintas personas. El efecto dominó, ¿no? O sea, si 100 personas dan vuelta en un mismo lugar, es probable que se contagie mucho más rápido que si esas 100 personas están separadas, aisladas, una al lado, separadas una de otra, o sea, la infección será mucho más lenta. Esto no quiere decir que no nos lleguemos a infectar, nos vamos a infectar un alto porcentaje. La Organización Mundial de Salud habló de un 70% de la población mundial, pero una cosa es la infección paulatina que permita que los sistemas sanitarios puedan soportar el tratamiento de las personas que lo necesiten, y otra cosa es que de golpe te caigan un número de personas en el cual el sistema sanitario no tiene soporte, y lo más grave de todo que ha llegado a suceder acá, porque sinceramente las medidas se han tomado tarde, pero porque todo el mundo desconocía de esta situación, y se ha llegado a situaciones en la cual a este sí lo tratamos con respirador y a este no. O sea, empezar a elegir a las personas quién se puede salvar y quién no, digamos. Exactamente, esa fue la decisión más dura y más grave que tuvo que tomar
la medicina en este tipo, en esta pandemia, en esta situación que realmente yo creo que es única de existencia, por lo menos del conocimiento que yo tengo. Esa es una fase. Luego está la fase de infección. ¿Cuál es el otro tratamiento preventivo importantísimo? Uno es el confinamiento. Y el otro, el más importante y que es muy difícil de lograr, es testear a la mayor cantidad de población que pueda y sobre todo la población que uno necesita, que no puede parar. Que hablamos de los servicios mínimos y esenciales para vivir. El que transporte y lleve el alimento al domicilio, los farmacéuticos para la medicación continua, los trabajadores para que vos tengas luz, agua y los sanitarios para tener la sanidad. Entonces, si toda esa población que no puede parar, porque no puede confinarse, si testeáramos rápidamente, cuanto más rápido identificás a los positivos, más rápido podés aislarlo y llegamos a la misma conclusión. Lo más importante es evitar la transmisión del virus. Entonces, el confinamiento es el tratamiento preventivo más importante, es el más importante de todo, es el que más muerte va a reducir el número de muertos y es el más económico, pensando en el presente, porque ya después, bueno, la fase del posterior a todo esto, vemos cómo salen las economías de los países, pues están parados prácticamente. Claro. Doctor, ¿cómo está la fase en España, digamos, en este momento? ¿Cómo están ustedes ahí? ¿Ya han pasado, digamos, se dice, o como se dice acá, que tenemos que pasar todavía el pico de la enfermedad, el pico de los contagios? Ahí en España esto se mantiene, ha empezado a descender un poco la cantidad de infectados, de fallecidos. En este momento las noticias empiezan a ser buenas, entre comillas, diciendo que antes morían 700, ahora mueren 500 o 400, o sea, no son buenas, pero bueno, son noticias buenas porque lo que se está viendo es que la curva está en la fase plana y con intención de reducir. La curva, se habla de la curva de infectados. Lo que pasa es que todo como estadística tiene un cierto, tiene una cierta análisis, una cierta visión, porque claro, anteriormente la curva no se aplanaba y era positiva de los positivos nuevos que van apareciendo. Claro, cuanto más casos aparecen, lo que yo te decía, más peligra el sistema sanitario en el soporte hacia la gente. ¿Qué pasa? Esta curva se empieza a aplanar, pero es positivo porque coincide con una llegada masiva de test que se empiezan a hacer a todas las áreas, y al hacer más test debería haber más diagnóstico de positivo, y sin embargo no lo hay. Significa que el confinamiento está siendo efectivo. Por eso las noticias son buenas, porque si no haces test, la curva, o sea, en realidad no es real. De por sí en España actualmente tenemos 170.000 infectados positivos testeados, pero se sabe que hay un promedio de 8 millones de habitantes infectados. Imagínate, de los 170.000, 8 millones están infectados. Lo que te quiero decir es que un 80% lo pasará como una diarrea, como un resfriado, como un dolor de garganta, como una cefalea, y pasó y no se enteró, o con un pequeño pico febril. Otros intermedios harán una bronquitis, de la cual pueden requerir un ingreso hospitalario, que no requieren intubación, que esa también es un número importante de gente que acá ha colapsado los hospitales, gente que no ha necesitado un respirador, pero sí necesitó de la atención médica para los tratamientos específicos. Y después la pequeña parte, y es cierto que ha necesitado respiradores, y que también ha colapsado las UCI, sobre todo de casi todos los hospitales. Nosotros en mi hospital, básicamente nosotros hoy por hoy, los quirófanos prácticamente no los ocupamos para operar, sino tenemos pacientes intubados para ventilar a los pacientes COVID positivos. Doctor, ¿se ha podido... Sí, ¿se ha podido implementar algún tratamiento que ustedes digan, bueno, esto está dando resultados después de tantos casos que ya se han producido en España? Porque se habla de medicamentos, se habla de cóctel de los mismos, se habla también de una posibilidad de que sirvan las células madres, digamos, o el plasma de aquellos que ya han tenido la enfermedad para utilizarlo como anticuerpos. ¿Cómo se da esta situación?
Sí, yo incluso leí que estaban haciendo pruebas en Argentina sobre el tema de la experiencia que tiene gente en la fiebre hemorrágica o la fiebre del virus del Junín, ¿no? Que era como un ejemplo a poder. El tema es muy sencillo. Eso está comprobado que puede ser útil. Pero yo voy a hacer un resumen muy rápido que quizás me entiendas y la población me pueda entender. Eh, si estamos hablando de que el virus tiene una capacidad infectiva 3 veces más que cualquier virus de resfriado común y que colapsa los hospitales, gente que ha estado en el pasillo para tener un tubo de oxígeno con gafas de oxígeno que no necesitaba intubar, pero sí necesitaba una vía y un tratamiento con antivirales y algún antiinflamatorio dependiendo de la fase en que esté, ¿no? O de la hidroxicloroquina que también estaba en uso. Imagínate vos cómo podrías atender a toda esa gente, ponerlos en un box necesario, específico, para ponerle plasma. O sea, pensamos que el plasma y la sangre, cuando se transfunde, es prácticamente igual a un trasplante de órgano. O sea, no es un tratamiento con plasma, no es un tratamiento como una cefalea por una vía endovenosa de poner un fármaco de 15 minutos monitorizado y listo. O de una intramuscular que te pueda poner enfermera. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Si Vendría a ser como, no, vendría a ser como un trasplante de médula, digamos, algo así. bueno, sí, un trasplante de cualquier forma. O sea, que poner plasma no es algo tan sencillo. Y si te colapsa un hospital para un tratamiento básico, imagínate cómo harías para tratar a toda esta gente de golpe en plasma. Es que las infraestructuras no dan. Si el tratamiento fuera ese, aún así las infraestructuras no darían. ¿Y cómo harías tú para decir, a ver, estas 10 personas puedo poner el plasma y acá hay 1000 que no puedo, quedan fuera? Claro. ¿Me entiendes? Sí es cierto que se llegó a esa decisión con el tema de los respiradores, porque bueno, es cierto que un paciente, a ver, lo que voy a decir no es tan sencillo, pero un paciente, por ejemplo, de 85 años, con pluripatología, que haya hecho un distrés respiratorio, una inflamación del pulmón muy grave, a ese paciente ponerle un tubo, respirarlo, intentar sacarlo, que ya de por sí va a ser muy difícil, y cuando salga, el pulmón lo tendrá tan malo que va a necesitar un trasplante de pulmón. Ese paciente no lo puede intubar, lamentablemente. Porque si no le estaría Y provocando un daño mayor, digamos. digo, eso respecto a decir, le pongo el respirador a este paciente o a uno de 50 años que no tiene antecedentes, pero que la patología lo llevó a esta fase respiratoria y vos sabés que tiene resto del pulmón que pueda sobrevivir tranquilamente. No sé si me explico. Sí, perfecto. Doctor, entonces usted... Bueno, y para resumirte, el tratamiento básicamente es muy sencillo. Hay 2 etapas. El paciente cuando se infecta a las 48 horas empieza a tener anticuerpos que podrían ser testeados por los test estos rápidos o por la PCR, que es mucho más específica. Una vez COVID positivo, la primera semana o 7, 8 días, porque no está bien específico, es una enfermedad tan nueva que va cambiando mucho día a día, pero en general, entre 7 y 8 días, los primeros 7 8 días de la infección, es la parte donde el virus empieza a reproducirse en gran cantidad. Es una etapa muy buena en la cual acá se está haciendo un tratamiento con antivirales y con tratamientos antibióticos como la citromicina mezclada con el ritonavir, la pinovir o cualquier antiviral de los específicos para el uso del COVID que es importante porque reduce la carga viral. Ajá. Que es importante porque esa carga viral que vos bajás hace que destruya menos células y genere menos respuesta inflamatoria del organismo. ¿Por qué? Porque después del día 8 o 9, que es cuando se ve que un paciente va a ir bien, con un poco de gafa de oxígeno va bien, o el que va a ir intubado. ¿Por qué? Porque ya en esa etapa la carga viral llega a un punto que es masiva, o sea, sube demasiado, y ya viene la respuesta nuestra. Y depende de cada uno, de la respuesta que dé, y depende de la carga viral que encuentre, el propio organismo, por destruir el virus, se autodestruye, por resumirlo muy para que se entienda. Entonces ya es la segunda fase en la cual acá ya se usa mucho más la hidroxicloroquina
que es un antiinflamatorio, aparte de bloquear al virus también, apacigua mucho el sistema inmune, y también la interleuquina, o incluso en algunos lugares el corticoide, porque vos ahí lo que necesitas es parar la respuesta del organismo que se está autodestruyendo por destruir el virus. Se transforma como una afección autoinmune, digamos, se va... Más o menos parecido. Y esa es la fase en la cual la destrucción llega a tal punto que requiere la intubación del paciente, porque llega a falla multiorgánica, a falla en el respirador, en el pulmón, digo, en el sistema respiratorio, lo que necesitaría una intubación, oxígeno y demás tratamiento. Por eso están bien separadas esas dos fases terapéuticas. Y por poner un punto más importante, para que la gente entienda también otra cosa, no se trata solo de respiradores, no crean que la comunidad o el pueblo se salvaría porque en este momento el ayuntamiento fuera y comprara 15 respiradores. Es que vos podés tener 30 respiradores, pero si tenés 30 personas intubadas, los respiradores no funcionan solo, y darle oxígeno al paciente no es solo. El paciente hace una falla multiorgánica. Tenés que estar encima de un paciente mínimo, cada 2 o 3 pacientes, un médico y 2 o 3 enfermeras, haciendo un tratamiento específico continuo para tratar el riñón que falla, el hígado que falla, cuándo le subís el oxígeno, cuándo se lo bajás, cómo lo ventilás, cómo le haces esto, cuándo le pones corticoides, cuándo le pones la medicación, cuándo poner, si orina, no orina, o sea, ¿me entiende lo que quiere decir? Claro. Que no es una cuestión de respirador. Es un tratamiento personalizado con cada paciente, digamos. Claro, el respirador es un y aparte elemento con el consiguiente riesgo para el profesional, también el profesional y las enfermeras, ¿no? Bueno, eso ni hablar. Acá en España ahora el número creo que son 25 médicos fallecidos por infección. Lo que pasa que, claro, el tema es que por más protección que te pongas, hay un cierto riesgo, una cierta contaminación. Y el problema, que es lo que, para que se entienda más o menos, es que no es lo mismo que tú y yo nos encontremos tomando un café y yo te transmita la infección, a que estemos en una mesa 20 personas infectadas y estés tú. La carga viral que vas a recibir de 20 personas es mucho mayor, la infección será mayor, y mayor es la enfermedad y la afección que termina perjudicándote. Yo creo que muchos de los médicos y enfermeras sanitarias que han sufrido es el tema de la continua exposición, a pesar de la protección que hayan tenido, que tampoco en realidad los ha cogido, bueno, casi se los ha agarrado a todos los países prácticamente con materiales al límite, porque lo que vuelvo a decir, es tan infectivo y provoca la enfermedad tan rápida que ningún sistema sanitario está preparado para soportar esto. Lo más grave de todo es que acá hubo países de Europa que, en vez de unirse a hacer una compra masiva de materiales en China, que al final todo lo compramos ahí, cada uno iba peleando por su lado, y esto ha generado un caos, porque claro, al haber la necesidad, generó la demanda, se dispararon los precios y sálvese quien pueda. Sí, no, acá claro, se habla de la compra de barbijos a una cantidad exorbitante. No sé si es los barbijos o algún tipo de protección con máscara y demás que salen por internet, la forma de hacerlas es viable, digamos, para protegernos del virus, o todo está en estudio, digamos, para ver si en algún momento esto puede funcionar, o sirve o no sirve, digamos, ahí está como una discusión si esto realmente puede protegernos. Lo que yo defino, digamos, sumando mi humilde entender a sus palabras, es que cuando la carga viral es muy superior, ni un barbijo ni nada puede contener la expansión del virus, si es que nos afecta en gran cantidad, digamos. Depende de la exposición que tengamos al virus. Claro, bueno, hay un punto importante para reforzar el confinamiento y que la gente tome conciencia. La mascarilla o el barbijo, determinadas marcas con una producción de material adecuado sí retienen, y la mayoría son, depende de las marcas, y las más básicas duran 4 horas y hay que tirarlas, no se puede reutilizar. Hay otras que duran 12 horas y se pueden reesterilizar, digamos, la están probando.
Pero bueno, tampoco es tan así. Ahora, ¿qué pasa? Lo que no tenemos en cuenta es que podemos usar un barbijo y decir, va, pongo un barbijo y salgo a la calle, ¿qué confinamiento? A través de la mucosa ocular también entra el virus, ¿eh? Y la mucosa ocular, justamente las lágrimas están conectadas con las fosas nasales y por ahí también nos podemos infectar. Otra cosa importante es las manos. ¿Por qué? Porque está probado que nos tocamos, no sé, 30.000 veces al día la cara y está comprobado que el virus en una gota de saliva sobrevive en determinadas superficies, sobre todo las metálicas, sobrevive varias horas, que todavía incluso eso está muy discutido cuánto y todo, pero bueno, sobreviven, y a través del contacto con la mano, si no nos lavamos cotidianamente la mano, también podríamos infectarnos. Doctor. Pero vuelvo a decir, el confinamiento sí. no es una cuestión solo de sálvese uno u otro. Uno puede ser joven, fuerte y decir, va, yo me contagio y me da igual, pero el problema es que de esa manera estás perjudicando a tu abuelo, si tenés abuelo, o a un familiar inmunodeprimido si lo tenés, o al amigo que pueda tener riesgo, o al sanitario que puede ser un amigo que tenga riesgo, y a sobrecargar la sanidad y a traer más problemas. Entonces yo creo que si un país toma la decisión de un confinamiento, que ya de por sí es una decisión muy grave, porque uno no sabe qué va a pasar ahora acá al futuro desde el punto de vista económico, pero si vamos a hacer algo, hagámoslo seriamente. O sea, y pensando en el de al lado, no solo en uno. No. Doctor, yo creo que el confinamiento es importantísimo. Nos quedaríamos toda la noche hablando con usted, pero la verdad que es muy interesante y yo quería tener esta comunicación. Hablábamos con el tío, que el genio de las pizzas, que en este momento está observando, con Lilo también, su amigo, que está observando porque estamos pasando por Facebook también el programa. Y bueno, queríamos tener esta comunicación porque sabíamos que iba a ser muy nutritiva esta charla con usted. Así que le agradezco muchísimo todo lo que nos ha dicho. Esto va a quedar para otra oportunidad, si usted nos permite llamarlo, qué sé yo, dentro de una semana, por ahí, para seguir este tema, porque la verdad es muy interesante y realmente es algo que hay que recalcar, hay que dejar bien sentado en la población, y es una instrucción muy importante y además nos está dando usted una posibilidad de concientizar sobre todo a la población, que es algo muy relevante en estos tiempos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo, a ver, cuando desee me llaman, no tengo ningún inconveniente. Les mando un cariño a toda esquina, que extraño mucho mi pueblo, y decirles, yo creo que simplemente diría que estamos ante una enfermedad muy desconocida, las cosas van cambiando día a día, semana a semana. Hace poco tiempo la Organización Mundial de la Salud decía que los barbijos no eran útiles, ahora resulta que lo aconsejan, pero claro, de momento lo que sí se ha sabido que ha detenido esta enfermedad es el confinamiento. Las ciudades que más sufrieron muerte fueron las ciudades aglomeradas, que no han hecho caso inicialmente a un confinamiento como debería haber sido. Yo creo que es importante cuidarnos y cuidarnos entre todos. Yo creo que Esquina es un pueblo grande, de muy buena gente, muy fácil de controlar, y creo que lograrán controlar rápidamente sin ningún inconveniente. Doctor, para cerrar, ¿hay posibilidades de la vacuna? ¿Es cierto? ¿Esto puede salir en algún momento? Bueno, yo creo que la vacuna, como todas, el ser humano hasta ahora no ha parado de conseguirla, tanto por vacuna o por medicación. Ejemplo, el HIV no han conseguido vacuna, pero la medicación ha logrado tratar y que la gente no sufra la enfermedad. La vacuna tardará, hablan de que puede haber un tiempo récord de tenerla en 6 meses, octubre, noviembre, o la tendremos en un año. Lo que pasa es que la forma de vida nuestra en cierta medida tendrá que cambiar, porque a ver, esta pandemia no se va a ir así, y si conseguimos vacuna y el virus muta, el año que viene puede volver igual. O sea, esto va a haber que cambiar la forma de vida, ya sea, lo que pasa es que también se desconoce el inicio, no sé si es realmente
uso de animales salvajes mezclados con domésticos en China, en un confinamiento, sin un control bromatológico del uso o del consumo de estos animales, ha sido el causante o ha salido de un laboratorio, lo que sea, pero si eso no se controla, esto yo creo que no va a ser la primera que tengamos. No quisiera volver a pasar por lo mismo, me gustaría volver a la normalidad, pero un ejemplo, controlada la pandemia y si haya vacuna o algún tratamiento, me da la sensación de que los barbijos, por ejemplo, van a ser un producto que lo tendremos por tiempo, ¿no? Bueno, le mando un abrazo grande, doctor. Saludos acá de toda la gente de Esquina. Por supuesto a todos sus familiares también deben estar atentos al televisor porque lo hemos avisado que también se iba a pasar vía Facebook y por supuesto el canal tiene una audiencia importante. Así que le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Bueno, no, gracias a ti, Ángel, y ya te digo, cuando quieran, no tengo ningún problema de convidarles los pocos conocimientos que vamos adquiriendo de esto y en la experiencia esta que estamos teniendo en este suceso nuevo sanitario. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Muy amable, que tenga buenas noches. Ahí estábamos con el doctor Pablo Candás, esquinense, trabajando en Oviedo, cerca de Asturias, en el país mediterráneo, España, y bueno, compartiendo con nosotros este encuentro esta noche. Vamos a ir a una notita, señor director, y después vamos derecho a la pausa para evacuar un poco las notas que tenemos. Hoy nos preguntaban sobre las actividades